Bueno, ya amanecimos con este baldazo de agua fría luego de 5 semanas o 5 sesiones, perdón, del dólar a la baja de manera consecutiva. Hoy el precio del billetito verde subió y entendemos que subió principalmente por esta noticia negativa, la rebaja de calificación. Las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch Rating actualizaron recientemente las calificaciones crediticias del Perú. En el caso de Fitch, bajó la calificación y en el caso de Standard & Poor's se cambió la perspectiva. Pero a ver, ¿qué significan todos estos términos que pueden sonar un poco técnicos y cómo afectan a los peruanos? Valeria Fuertes lo explica en el siguiente informe. La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings rebajó la calificación de riesgo de Perú de BBB+ a BBB, con perspectiva estable debido a un deterioro en las finanzas públicas y la volatilidad política. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, sostuvo que esta rebaja al Perú no afectará a las inversiones. La noticia más importante la pone el mercado, ¿no? Y el mercado lo que ha señalizado es que hay bastante confianza de los inversionistas y del sector privado en invertir en el Perú, y me parece que ese es el mensaje principal. Me parece claramente que este efecto es parte del trabajo de las clasificadoras de riesgo, pero me parece que eso responde a problemas que ya hemos superado. ¿Pero qué significa que le bajen la calificación de riesgo al Perú? Se trata de una nota que los expertos le ponen al país basándose en la situación que está pasando, ya sea política o económica. Esta nota sirve como una señal para los inversionistas. Sin embargo, Fitch no es la única calificadora de riesgo que ha deteriorado sus expectativas sobre el Perú. La otra calificadora, Standard & Poor's, si bien mantuvo nuestra calificación en BBB+, cambió la perspectiva de estable a negativa. Luis Alegría, analista senior de macroeconomía y estrategia de Seminario SAB, explica las razones. Ambas agencias calificadoras coinciden en que el deterioro en el plano institucional, la alta incertidumbre política, las constantes fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso afectan las perspectivas de crecimiento de mediano plazo de la economía, por lo tanto las perspectivas de generar más ingresos para el gobierno y así hacer que la deuda pública tome una trayectoria a la baja. Esta calificación por parte de Fitch tiene un impacto en la economía peruana y en los ingresos de las familias, pues al no generar confianza en los inversionistas, la recuperación de la economía será más lenta. Eso eleva el riesgo país. El gobierno va a tener que destinar más dinero y pagar intereses que construir colegios, por ejemplo. Es un impacto la gente que necesita que el Estado gaste en colegios, en hospitales, en carreteras, ¿no es cierto? Comisarías. El Estado va a tener menos plata porque ahora tiene que pagar más intereses que antes. Y segundo, todos los proyectos de inversión en el Perú se vuelven más caros y por lo tanto se desincentiva la inversión en el Perú. ¿Cómo le afecta eso al ciudadano de a pie? Menos trabajo. Es innegable que el plano político tiene un efecto en la economía. De acuerdo con Fitch, la volatilidad política se ha vuelto más pronunciada y la polarización continua sigue siendo un riesgo para las inversiones y la generación de empleo. Bueno, sin duda tiene efectos esta rebaja de calificación en esta oportunidad de Fitch Rating. Lo que ha hecho, y esto hay que diferenciarlo, Standard & Poor's, no es rebajar la calificación como hizo Moody's hace algunas semanas, es cambiar la perspectiva del Perú de estable a negativa. ¿Esto qué significa? Bueno, lo vamos a explicar todo con Alberto Arizpe, gerente general de Calpa, Sociedad Agente de Bolsa. Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Bueno, en principio, en términos generales, ¿qué nos están diciendo calificadoras del tamaño, primero, como de Moody's, de Fitch Rating, de Standard & Poor's, cuando hacen este cambio en la calificación, este cambio en perspectiva? ¿Qué le están diciendo al Perú? ¿Qué le están diciendo a los mercados, tanto locales como internacionales? Lo que le están diciendo las clasificadoras de riesgo a todos los inversionistas, al mercado, a las personas en general, a sus clientes, es que en la opinión de las clasificadoras de riesgo, el Perú hoy es un país más riesgoso de lo que era hace unos días, ¿no? ¿Y por qué? Porque las clasificadoras de riesgo están viendo de que la política económica del nuevo gobierno no está clara y de que, producto de ello, el riesgo de que el Perú pueda hacer un default a los bonos que
circulan en el mercado es mayor al que era hace unos días. Obviamente, seguimos siendo un país grado de inversión. Ha habido un downgrade en riesgo, o sea, somos más riesgosos. Igual el riesgo de un default es bajo, ¿no? El Perú sigue bien, pero está, digamos, menos bien que lo que estaba antes, ¿no? El riesgo es un poco mayor al que estaba antes. Ese es el mensaje de las clasificadoras de riesgo. Cuidado, el Perú está yendo para abajo. Todavía no es un tema de muchísimo riesgo, pero están yendo para abajo, y ese es el mensaje claro que ha dado Fitch al hacer el downgrade, Moody's al hacer el downgrade, y Standard & Poor's al hacer una perspectiva negativa, ¿no? Prácticamente Standard & Poor's está diciendo podría venirse el down, ¿no? Entonces, definitivamente no es algo bueno, pues, que no estemos yendo para abajo. Lo positivo es que estemos yendo para arriba, ¿no? Ahora, para que quede bastante claro, Alberto, debes haber revisado el documento que publicó Fitch. ¿Cuáles son las principales razones de esta rebaja en la calificación de triple B+ a triple B con perspectiva estable? ¿Por qué confían menos en el Perú en este momento y de lo que era en el 2013, entiendo, cuando nos subieron la calificación a triple B+? Nos subieron la clasificación en el 2013, pero la clasificación se ha mantenido en los últimos años, ¿no? Entonces el cambio es de lo que está ocurriendo en los últimos 3 o 4 meses, en realidad, ¿no? Lo que está pasando es que un país es más solvente cuando la economía crece, ¿no? Cuando la economía crece de manera sostenida, el país genera empleo, la inversión privada llega al país, el país recauda impuestos, tiene un presupuesto más equilibrado, el déficit fiscal tiende a cero o es positivo. El Perú ha tenido superávit fiscal muchos años, hace algunos 5 o 6 años, y eso es premiado por las clasificadoras de riesgo, porque lo que la clasificadora de riesgo quiere decir al mercado es: este país es solvente, le va bien, va a pagar su deuda sin problema, ¿no? Cuando vemos que la economía va a crecer menos el próximo año, que el déficit fiscal, a pesar del crecimiento del precio del cobre que influye en la economía, todavía va a ser alto, y todas las prácticamente los think tanks de economía están estimando una caída en la inversión privada del próximo año. Macroconsult menos 14%, Apoyo menos 12%, nosotros Calpasap menos 10%, el BCP menos 7%. Evidentemente está ocurriendo lo contrario a lo que es fortalecer la economía, y eso crea un mayor riesgo, ¿no? Lo que están haciendo las clasificadoras es decir: cuidado, hay más riesgo. Ahora, ¿hace bien, Alberto, el ministro de Economía, Pedro Frankel, restarle importancia? Escuchamos por la tarde, al mediodía, salió muy brevemente y bastante incómodo, hay que decirlo, a responder las preguntas de la prensa, al decir que, bueno, es la opinión de Fitch y es lo que hacen las calificadoras, pero que el mercado está reaccionando de otra manera, que el mercado, por el contrario, está reaccionando de manera positiva a la política de gobierno que hay en este momento, en términos simples, restando la importancia a lo que hemos visto el día de hoy. Yo creo de que el ministro tiene en parte razón y en parte no. ¿Y por qué voy a eso, no? Porque las clasificadoras de riesgo son lo que llamamos en la economía lagging indicators. Es decir, son indicadores que se demoran un poco en reaccionar. El mercado, que es la bolsa, el tipo de cambio, y la tasa de interés de los bonos son leading indicators, son indicadores que se adelantan a los hechos. Entonces, el ministro dice: es verdad, nos han bajado la clasificación de riesgo, pero el mercado está subiendo. Y tiene razón en ese sentido. ¿Por qué? Porque las clasificadoras de riesgo reaccionan un poco tarde a los eventos. ¿Y a qué han reaccionado las clasificadoras de riesgo? Obviamente, discúlpeme la palabra, el despelote que ha habido durante el gabinete de Bellido, ¿no? Entonces, ese riesgo altísimo ha hecho de que las clasificadoras de riesgo reaccionen ahora, que ya no está Bellido, pero obviamente se demoran porque son lagging en hacer el downgrade, ¿no es cierto? Pero los mercados han reaccionado positivamente desde hace 4 o 5 días a la salida de Bellido. Tú tienes que la bolsa de valores ha subido 15% desde la salida de Bellido, ¿no? Tienes que el tipo de cambio se ha apreciado 5% desde la salida de Bellido. Tienes que las tasas de interés han bajado desde la salida de Bellido. Entonces, esos son los indicadores en realidad también relevantes. Y el ministro, obviamente, porque él es ministro, también tiene que levantar lo positivo, ¿no? Lo cual tiene razón, ¿no?
No hay que tampoco no darle la importancia debida, porque la clasificación de riesgo es muy importante, pero sí habría que, hacia el futuro, ver si es que este nuevo gabinete, ¿no es cierto?, sigue transmitiendo confianza al mercado para que se reconfirme la subida del mercado, se reconfirme la bajada del dólar y se reconfirme la baja en las tasas de interés, y que de repente las clasificadoras de riesgo puedan nuevamente hacernos el upgrade, ¿no? Ahora, pero eso es lo que todos esperamos, saber qué es lo que va a pasar en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Ahora, Alberto, llevemos esto al ciudadano de a pie, que es lo importante, porque muchos podrán decir, bueno, esta es la opinión de algunos ejecutivos de estas calificadoras internacionales, desde sus oficinas en Nueva York, y no conocen la realidad del pueblo peruano. Entonces, ¿cuál es el efecto de corto y mediano plazo de una reducción, de una rebaja en la calificación crediticia de un país como el Perú? ¿En qué se manifiesta? Me pongo a pensar en algo muy concreto de lo que hemos estado pendientes. ¿Se puede manifestar en el alza del dólar? ¿Se puede manifestar en el incremento de precios al consumidor? Sí, mira, el impacto, sí, impacta todo, ¿no? Porque acuérdate que en economía todos nos fijamos en los parámetros de referencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas variables que afectan la economía de un país, ¿no? Pero directamente una clasificación de riesgo impacta, creo yo, en dos temas fundamentales, ¿no? La primera es en la tasa de interés que paga el Estado peruano por futura deuda, ¿no? El Estado peruano tiene que emitir bonos en el mercado internacional para financiar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que... Es más, vamos a emitir pronto algunos bonos. Entonces, cada vez que el Estado va a emitir bonos, el mercado se fija en la clasificación de riesgo. Si la clasificación de riesgo es más baja, como ha ocurrido ahora, los inversionistas van a demandar mayor tasa de interés por comprar el riesgo Perú, y eso va a significar de que el Estado va a tener que gastar más plata en intereses para pagar esa deuda. Ese dinero extra que se paga en intereses ya no se va a gastar en colegios, en hospitales, en carreteras, en comisarías, y eso es negativo. Queremos que más dinero se gaste en comisarías y en hospitales que en intereses, ¿no es cierto? Ese es un punto negativo que le afecta al ciudadano de a pie. El otro punto importante, creo que más importante todavía que el anterior, es que todos los proyectos de inversión que se hacen en el Perú, grandes, pequeños, medianos y grandes, lo que hacen para determinar si invierten en el Perú, o si invierten en Chile, o si invierten en Brasil, o si invierten en México, de tanto inversionistas peruanos como internacionales, estiman las ganancias futuras, ¿no es cierto?, del proyecto, y luego traen esas ganancias futuras a un valor presente hoy, ¿no? Y eso lo hacen a través de una tasa de riesgo. Si la tasa de riesgo es más alta, el proyecto se encarece y es más difícil, es un desincentivo a la inversión privada. Y en menos inversión privada, menos trabajo. Así es. Y lo que queremos los peruanos es más trabajo. Así es, perfecto, bastante claro. Muchísimas gracias por este análisis, Alberto. Alberto Arizpe, gerente general de Calpa Sociedad, agente de bolsa. Pero así están las cosas. Esperemos que estas perspectivas vayan cambiando con el pasar de los meses, insistimos, por el bien absoluto de todos los peruanos. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más aquí en Economía para Todos.